Me llamo Ligia. Tengo 32 años y dirijo las operaciones de un grupo de restaurantes que atiende a 3.000 personas a la semana en 4 locales. Sé cómo va una cuenta de la cocina a la mesa, como la mayoría de la gente sabe atarse los cordones. Así que cuando mis padres me llamaron después de 3 años de silencio absoluto y me invitaron a cenar para hacer las paces, debería haberles hecho una pregunta antes de aceptar. ¿Quiénes están realmente en esa mesa? No pregunté. Conduje 40 minutos hasta el Belvedere, entré por la puerta principal y encontré a 16 miembros de mi familia ya sentados alrededor de una larga mesa cubierta de colas de langosta, filetes de wagyu y una botella de Burdeos de $400 que habían empezado a servir antes de que yo llegara al aparcamiento. Mi padre levantó la vista de la cabecera de la mesa, sonrió y dijo lo que me había costado toda la vida ganarme. Tú pagas, ¿verdad? Nos debes eso. Pensó que me había acorralado. No había contado con las 2 frases que estaba a punto de susurrarle a nuestro camarero, ni con lo que su propia tarjeta de crédito estaba a punto de decirle a toda la familia 15 minutos después. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio Stories, donde la gente común se enfrenta a momentos familiares imposibles y sale con su dignidad intacta. Si alguna vez has sido el que se espera que pague, que arregle, que se quede callado, esta historia es para ti. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Pero déjame retroceder unas semanas antes de la cena. Antes del estacionamiento lleno de autos que reconocí antes de que mi padre intentara entregarme una factura del tamaño de un pago de hipoteca. Necesito decirte quién era yo la mañana en que llegó la invitación porque esa es la versión de mí con la que contaban y la versión que ya había dejado de ser. Administraba 4 restaurantes, no era dueño ni gerente. Me abrí camino desde recoger mesas en un restaurante de carnes en Knoxville cuando tenía 17 años. Todavía olía a aceite de freidora en el autobús escolar a la mañana siguiente. Anfitriona a los 19, camarera a los 21, jefa de planta a los 24, directora regional de operaciones a los 30. No soy rica. Tengo un apartamento de 2 habitaciones pagado, una cuenta de jubilación que nunca toco y un solo capricho. Agua con gas, con o sin gas. Eso es lo que pido siempre que como fuera. Mi personal cree que es una manía. No lo es. Cuando creces pagando el bistec de todos los demás, aprendes a mantener tu cuenta lo suficientemente baja como para no tener que pagar. Esa mañana, estaba en mi oficina revisando un contrato con un proveedor de aceite de oliva importado. El tipo de martes que te hace olvidar que no todas las vidas se rigen por hojas de cálculo y parámetros. Mi teléfono vibró. Bajé la mirada y sentí algo frío detrás de las costillas. 3 años de silencio y ahí estaba. Una notificación del chat grupal del que me habían eliminado el día que me convertí en la villana de la familia. La familia me había vuelto a agregar. Me quedé mirando la notificación durante un minuto entero antes de abrirla. Familia. El pequeño emoji de corazón rojo que mi madre había elegido hacía 6 años cuando creó el grupo, cuando todavía se usaba para compartir recetas de acción de gracias y fotos del perro de Brock. No había visto ese corazón en 3 años. El historial de chat estaba limpio. Nada más allá del último mensaje de mi madre, lo que significaba que o lo habían borrado, o, más probablemente, tenían un segundo grupo sin mí todo ese tiempo. El mensaje de mamá era cálido, cuidadoso, casi ensayado. Dijo que ella y papá habían estado reflexionando mucho y que querían invitarme a cenar al Belvedere para empezar a sanar en familia. Solo nosotros 4, escribió, ella, papá, yo y Brooke. Una cena sencilla, un nuevo comienzo. Luego, un segundo mensaje 30 segundos después con la frase que debería haberme dicho todo. La familia cuida de la familia, cariño. Es hora de que lo recordemos. La familia cuida de la familia. Solía decir eso cuando yo tenía 19 años y necesitaba mis propinas de camarera para pagar la factura de la luz. Lo dijo cuando yo tenía 23 y papá necesitaba un aval para el camión. Lo dijo cuando el primer apartamento de Brock no se concretó y yo pagué el depósito en silencio. La familia cuida de la familia siempre había significado una sola cosa en mi casa. Ligia cuida de la familia. Leí el mensaje 2 veces. Noté que mi madre no se había disculpado. No había dicho que estábamos equivocados. Había dicho que era hora de sanar. Voz pasiva, sin sujeto, sin responsable. Le respondí. Estaré allí. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio y volví al contrato del aceite de oliva, fingiendo que no me temblaban las manos.
3 años hace un tiempo, mi hermana Brooke decidió abrir una cafetería. No un plan de negocios, ni un estudio de mercado. Una cafetería porque había visto una en Charleston con paredes de ladrillo visto y un menú de matcha y pensó, yo podría hacer eso. Tenía 26 años, nunca había gestionado ni siquiera un puesto de limonada y necesitaba un préstamo para pequeñas empresas de $75,000. El banco le concedió el préstamo con un avalista. Se suponía que yo sería la avalista. Mamá llamó un domingo. Papá estaba sentado a su lado, con los brazos cruzados, ya enfadado antes de que yo contestara. Brooke necesitaba el préstamo. La cafetería era su sueño. Yo tenía buen historial crediticio, un trabajo estable, un historial de decir que sí. Solo firma los papeles, Ligia. Pedí ver primero el plan de negocios. Brooke no tenía ninguno. Pregunté por sus márgenes proyectados, las condiciones del alquiler, los contratos con sus proveedores. Brooke me miró como si hubiera insultado su cocina. La voz de mamá se volvió inexpresiva. Es tu hermana. No necesitas una hoja de cálculo para querer a tu hermana. Dije que no. No porque no la quisiera. Amaba a Brooke. De verdad. Pero había pasado suficientes años en la industria de la restauración viendo a gente invertir sus ahorros en conceptos sin fundamento. Y sabía lo que significaba tener $75,000 de deuda ajena a las 3 de la mañana, cuando el café estaba a oscuras y el préstamo aún no se había pagado. Papá se levantó. Señaló la puerta y dijo lo que la cerró durante 3 años. Si no ayudas a esta familia, no formas parte de ella. Conduje a casa. A la mañana siguiente, me habían apartado de la familia. Nadie llamó. Nadie envió un mensaje. Durante 3 años, fui la hija que amaba el dinero más que a su propia hermana. Esta es la parte difícil de admitir. El silencio casi me destrozó. No porque tuvieran razón. Sabía que no la tenían porque echaba de menos sentirme necesaria. Esa es la verdadera herida. Y me llevó 2 años y un terapeuta llamado Dr. Wan para ponerle nombre. Había sido la que arreglaba los problemas de la familia desde los 17 años. El primer sueldo se iba en la compra. La devolución de impuestos se iba en el tratamiento dental de mamá. Cuando se le averió la transmisión a papá, pagué la reparación y le dije que estaba cubierta por la garantía porque sabía que jamás aceptaría dinero de su hija de 22 años. Cuando Brooke se casó, pagué la floristería, el fotógrafo y la mitad de la recepción. Y sonreí mientras mamá brindaba por haber criado a 2 chicas fuertes. 2 chicas fuertes, una sola factura. No lo hice por generosidad. Lo hice porque aprendí, alrededor de los 15 años, que la forma más rápida de mantener la paz en mi familia era asegurarme de que nadie tuviera que pedirlo 2 veces. Pedir una vez, Ligia paga, todos contentos, cena tranquila. Los adiestré. Les enseñé a mis padres que mi cartera era una máquina expendedora. Introducir culpa. Recibir cheque. Y cuando la máquina finalmente se averió, no la repararon. La desenchufaron y se fueron. Así que cuando apareció el mensaje de mamá después de 3 años, la familia cuida de la familia, cariño, sentí el viejo fuego reflejo en mi pecho como un músculo que no había estirado en años. Ve a arreglarlo. Paga lo que cueste. Que vuelva el silencio. Pero también oí la voz del Dr. Wan, firme como un metrónomo. Les enseñaste que siempre pagarías. Ese era tu error, debías corregirlo. No pagando más, sino deteniéndote. Mi compañera Jess me dijo que no fuera. Se sentó frente a mí en el almuerzo al día siguiente de la invitación y me dijo, Ligia, esto tiene pinta de emboscada. Y recuerdo haberme reído porque Jess ni siquiera conocía a mi familia y lo veía más claro que yo. Mi chef, Marco, dijo lo mismo, más corto, no vayas. Pero yo ya lo había decidido, no porque les creyera, no porque esperara una disculpa. Quería sentarme frente a mis padres y averiguar si 3 años habían cambiado algo o si el silencio había sido solo una versión más larga de la misma conversación de siempre. Una en la que se esperaba que escuchara, estuviera de acuerdo y pagara. Quería cerrar el tema, aunque cerrar significara confirmar que la puerta estaba clavada. Había algo más también. Y voy a ser honesta al respecto porque creo que algunos si lo entiendes. Extrañaba a mi madre. No a la madre que lo orquestaba todo. No a la que llevaba la cuenta.
a la que me enseñó a hacer pan de maíz en una sartén de hierro fundido cuando tenía 9 años y cantaba con Dolly Parton mientras se derretía la mantequilla. Esa madre tampoco había llamado en 3 años. Pero algunas noches todavía escuchaba a Dolly Parton. Así que le dije a Jess que iba. Le dije a Marco que estaría bien. Me dije lo mismo a mí misma y casi me lo creí. Me puse una regla, una cena, civilizada, sin dinero, y si algo me parecía mal, me iría antes del postre. Lo escribí en una nota adhesiva y la pegué en el volante la mañana de una cena y luego a casa. Esa nota adhesiva seguía allí cuando entré en el estacionamiento de Belvedere y conté los autos. Me vestí de forma sencilla a propósito. Pantalones negros, una blusa gris que uso para las reuniones con proveedores, zapatos planos, sin joyas excepto el pequeño reloj de plata que me compré el año en que me convertí en directora regional. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque me lo había ganado. Y mantuvo la hora con precisión. Y eso me pareció suficiente. No quería entrar al Belvedere con aspecto de estar actuando. Mi familia ya pensaba que alardeaba de mi éxito. La verdad era que conducía un Honda de 9 años y preparaba la comida los domingos como la mitad de Estados Unidos. El viaje duró 40 minutos. No puse música. Mis manos se quedaron en las 10 y las 2. En algún punto cerca de la incorporación a la autopista, mi estómago comenzó a tensarse de una manera que reconocí. La misma sensación que tengo cuando una cámara frigorífica falla un viernes por la noche. Y sé que las próximas 6 horas van a doler. Instinto. Mi cuerpo sabía algo con lo que mi cerebro aún estaba negociando. Casi di la vuelta en la rampa de salida. Casi. Pero pensé en ese pan de maíz y pensé en la voz del Dr. Wan y seguí conduciendo. El Belvedere estaba al final de una hilera de tiendas que no había visitado en años. La zona cara de la ciudad, el tipo de lugar donde el estacionamiento está ajardinado y las anfitrionas visten de negro. La camioneta estaba en la tercera fila. El sedán de mamá al lado. Bien. Entonces vi el Buick blanco de la tía Linda. La camioneta del tío Greg. El hatchback de Brock con la pegatina del café que había cerrado 11 meses después de abrir. 3 autos más que reconocí. 2 que no. Se me revolvió el estómago incluso antes de abrir la puerta. Solo nosotros 4. Mamá había escrito. Conté 9 vehículos. Me senté en mi auto durante 2 minutos completos, con el motor apagado, las manos en el volante, leyendo esa nota adhesiva. Una cena, luego a casa. Lo inteligente habría sido salir del estacionamiento marcha atrás y conducir los 40 minutos de regreso a mi condominio y comer la sopa sobrante y no pensar nunca en la reunión familiar de los Mafald a la que no había sido invitada, o aparentemente sí lo había sido, sin que me dijeran la lista de invitados. Pero salí. Me arreglé la blusa. Cerré el auto con llave y caminé hacia la entrada porque tenía 32 años y había pasado 3 años aprendiendo a no correr y no iba a empezar a correr de nuevo en el estacionamiento de un restaurante en un jueves por la noche. Las puertas de entrada eran de cristal grueso con manijas de latón, de esas que susurran. Los platos principales empiezan en $42 antes incluso de ver la carta. Dentro del vestíbulo olía a romero, pan recién horneado y dinero. Una anfitriona con un vestido negro sonrió y revisó su pantalla. Muffled. Asentí. Ella asintió también. Su grupo ya está sentado. Lo dijo como dicen las anfitrionas cuando llevan una hora atendiendo a un grupo grande y se esfuerzan mucho por no parecer estresadas. Reconocí la expresión. Yo misma la había usado 1000 veces. Tomó una carta, solo una, y me condujo hacia el fondo del comedor. Podía oírlos antes de verlos. Risas, tintineo de copas, la inconfundible carcajada de mi tía Linda que se abría paso entre el murmullo de todas las demás mesas. Una cena, y luego a casa. Doblé la esquina y vi la mesa. 16 sillas, todas ocupadas excepto la del extremo, justo enfrente de mi padre. La mesa se extendía a lo largo de todo el rincón privado del comedor. Mantel blanco, grueso cubiertos, velas en candelabros bajos de cristal. Había bandejas que podía identificar a 3 metros de distancia, colas de langosta extendidas sobre hielo picado, mini hamburguesas Wagyu en un soporte escalonado, una tabla de sacuterie del tamaño de una mesa de café y en el centro, una botella de vino que reconocí de las catas de los proveedores, un Santa Greu 2016. Su precio de venta rondaba los $400. Ya estaba medio vacía. Llevaban allí un rato. Habían estado pidiendo mucho.
La anfitriona se detuvo al borde de la alcoba y me miró con una expresión que se entendía perfectamente en todos los restaurantes en los que he trabajado. Buena suerte. Luego se inclinó y dijo en voz baja: su padre dejó una tarjeta para confirmar la reserva. Para que lo sepa, requerimos una para grupos de más de 12 personas. Archivé esa frase como archivo cada detalle operativo. En silencio, completamente, permanentemente. Su tarjeta estaba registrada. Había asegurado la mesa. Y, sin embargo, de alguna manera ya sabía que la cuenta no debía recaer sobre él. Mi madre me vio primero. Se puso de pie con los brazos abiertos y todas las cabezas en la mesa se giraron. Ligia. Oh, cariño. Mírate. Aplausos. Aplausos de verdad. Como si fuera una soldado que regresa y no la hija a la que habían ignorado durante 1000 días. El tío Greg silbó. La tía Linda se secó los ojos con una servilleta de tela. Brooke levantó su copa de vino y sonrió. El tipo de sonrisa que tiene dientes pero no calidez. 16 personas, langosta y wagyu y una botella de Burdeos de $400. Solo nosotros 4, había escrito mamá. Me senté. ¿Qué más haces cuando 16 personas te están mirando y la silla ya está apartada y un camarero te está sirviendo agua en la copa antes de que tu bolso toque el suelo? Me senté y sonreí porque eso es lo que te dan 15 años de entrenamiento de atención al cliente. La capacidad de sonreír mientras tu cerebro realiza una evaluación de amenazas a toda velocidad. Mamá se recostó en su asiento, radiante. Queríamos que fuera una sorpresa, toda la familia junta, como en los viejos tiempos. Pensé que solo éramos nosotros 4, dije. Mamá agitó la mano como si espantara a una mosca. Bueno, una vez que Linda se enteró, y luego Greg y luego tu prima Tara, la cosa creció. Ya sabes cómo es la familia. Sabía exactamente cómo era la familia. Recorrí la mesa con la mirada. Papá estaba sentado a la cabecera, cortando un mini sándwich de wagyu como si fuera un pavó de acción de gracias. Brooke estaba sentada a su izquierda, con el teléfono en una mano y una copa de vino en la otra, mirando algo que no podía ver. La tía Linda y el tío Greg ocupaban el centro. Primos con los que no había hablado desde un día de acción de gracias de hacía 5 años llenaban el resto. Tyler, Megan, Jake, 2 esposas que había conocido una vez, y la vecina de la tía Linda, a quien nunca había visto en mi vida, pero que aparentemente estaba comiendo langosta en la ocasión que fuera. El vino corría a raudales. Los platos estaban medio vacíos. Habían estado aquí al menos 1 hora antes de que yo llegara, y habían pedido todo lo del menú que no requería una segunda hipoteca. Mamá se inclinó y me apretó la mano. Como ves, la familia se cuida entre sí. Ahí estaba de nuevo. Las mismas 5 palabras dichas con el mismo tono cálido, dirigidas al mismo objetivo. Me apreté y no dije nada. Estaba contando los platos. Mi padre es de los que piden por toda la mesa, no preguntan, sino que ordenan. Hizo una seña al camarero, un joven que apenas había salido de la adolescencia, que parecía estar a base de cafeína y ansiedad, y que enumeró los pedidos sin siquiera mirar la carta. Otra ronda de colas de langosta, 2 platos más de wagyu y otra botella de ese Burdeos. El equipo de GR, el bueno, dijo. El bueno. Lo suficientemente alto como para que lo oyeran las mesas de al lado. Papá sacó la tarjeta de crédito de la cartera y la sostuvo entre 2 dedos como un mago que muestra una moneda al público antes del truco. Ponlo todo en esta, le dijo al camarero. Esta noche celebramos. El camarero, cuyo nombre ponía Natán, garabateó algo, asintió y desapareció hacia la cocina con la mirada de alguien que necesitaba desesperadamente un descanso para fumar. Vi a mi padre guardar la tarjeta en su billetera con una palmadita. Como cuando se le da una palmadita a un perro que se ha portado bien. Algo no cuadraba. Había crecido viendo a papá discutir por el precio de un silenciador. Lo había visto devolver una camisa porque le faltaba la etiqueta de oferta. Raymond Maffeld no pedía botellas de vino de $400. No ondeaba tarjetas de crédito como banderas. Esto era una actuación y estaba dirigida a mí. Mira qué bien lo estamos haciendo, Ligia. Mira qué poco te necesitábamos. Excepto que el auto en el estacionamiento era la misma camioneta de hace 5 años con una abolladura en el panel trasero que nunca había arreglado. Y el bolso de mamá, el bolso Coach que había usado desde que yo estaba en la secundaria, estaba en la silla a su lado con una correa rota sujeta con un imperdible.
Estaban actuando. Simplemente aún no sabía el precio de la entrada. Los pequeños cortes comenzaron alrededor de la segunda botella. La tía Linda se inclinó sobre el tío Greg y dijo: «Debe ser agradable administrar todos esos restaurantes elegantes mientras el resto de nosotros recortamos cupones». Ella rió cuando lo dijo, como la gente que se ríe cuando quiere que sepas que habla en serio. La prima Megan me preguntó si alguna vez me había sentido culpable por vivir tan bien mientras mis padres pasaban por un mal momento. Yo no sabía nada de un mal momento. Nadie me había hablado de un mal momento. Brooke, sin levantar la vista de su teléfono, añadió: «Ella no lo sabría. No ha estado por aquí». Cada comentario resonó con la precisión de algo ensayado, no guionizado al pie de la letra, pero alineado como un coro que encuentra la misma nota sin director. Habían estado hablando de mí, de mi ausencia, de mi dinero, de mi vida, y habían llegado esta noche con una comprensión compartida de la historia. Ligia se fue. Ligia tiene de sobra. Ligia debe. La tía Linda pronunció la tesis. Extendió la mano por encima de la mesa, tomó la mía como si me estuviera consolando en un funeral y dijo: «La familia no lleva la cuenta, querida». Casi me reí. La familia no lleva la cuenta. Esto lo dice una mujer que una vez dejó de hablarle a su nuera durante 6 meses por una discusión sobre la mesa en la cena de Acción de Gracias. No me reí. Retiré la mano con cuidado y cogí mi vaso. Agua con gas, lo único que tenía delante, lo único que había pedido. El contraste era casi gracioso. 16 personas nadando en langosta y burdeos, y yo con un vaso de agua con gas sentada al final de la mesa como la conductora designada en una despedida de soltero. Nathan, el joven camarero, pasó por detrás de mí y lo miré a los ojos. «¿Solo agua esta noche?», preguntó en voz baja. «Solo agua», dije. Asintió como si hubiera entendido algo que no había dicho en voz alta. Déjenme contarles sobre Nathan. Tendría unos 19 o 20 años, delgado como los chicos de restaurante antes de aprender a comer entre horas punta. Se movía rápido pero con cuidado, como hacen los camareros novatos cuando la mesa es demasiado grande y el pedido demasiado complicado, y saben que un plato equivocado significa una conversación con el gerente que no se pueden permitir. Lo reconocí en todo porque yo había sido él. Con 17 años, 2 mesas detrás, aprendiendo que los clientes que chasquean los dedos son siempre los que menos propina dan. Él atendía nuestra mesa de 16 personas él solo. Bueno, casi solo. Un ayudante aparecía de vez en cuando para retirar los platos, pero Nathan se encargaba de cada pedido, cada recarga, cada disculpe. ¿Podemos traer más mantequilla?, de la tía Linda, que lo había dicho 3 veces en 20 minutos. Nunca se quejó. Nunca suspiró. Me rellenó el agua con gas sin que se lo pidiera. Y cuando volvió a dejar el vaso, me pilló mirando la mesa con una expresión que probablemente debería haber disimulado mejor. «Noche larga», murmuró. Casi le dije la verdad. En vez de eso, solo dije: «Lo estás haciendo genial». Parpadeó, sobresaltado, como si hubiera olvidado que los clientes podían decir eso. Luego se irguió un poco más y pasó a rellenar el vaso del tío Greg. Lo vi irse y pensé en la versión de mí que solía cargar 4 platos en el antebrazo y llorar en el congelador en las noches difíciles. Esa chica no tenía ni idea de que acabaría al otro lado de una mesa como esta, sentada frente a la familia que la había convertido en una solucionadora de problemas y una funeraria, a la que le pedían sin que se lo pidieran que escribiera un cheque más. Pero entendería lo que estaba a punto de hacer. Lo entendería perfectamente. Me disculpé para ir al baño sobre los 40 minutos. Necesitaba 2 minutos sin los comentarios de la tía Linda y una puerta que pudiera cerrar con llave. El baño de los Belvedere era de esos con toallas de tela, jabón de lavanda y un espejo de cuerpo entero que te hacía ver un poco mejor de lo que te sentías, lo cual era un truco ingenioso considerando que me sentía como si estuviera digiriendo vidrio. Abrí el grifo, presioné agua fría contra mis muñecas, como haces cuando necesitas que tu ritmo cardíaco coopere con tu cerebro. Entonces lo vi. Un teléfono en el borde de la encimera de mármol, la pantalla aún encendida, la funda cubierta de pegatinas de margaritas. El teléfono de Brooke. Debió de haber entrado antes que yo y lo dejó cuando se distrajo. Brooke dejaba cosas por todas partes. Era uno de los pocos rasgos que compartíamos. No pensaba mirar. Quiero dejarlo claro. Pero la pantalla brillaba y el banner de notificación en la parte superior era de un chat grupal al que nunca me habían agregado.
Y el texto de vista previa bastó para detener mi mano a medio camino de coger la toalla de papel. El grupo se llamaba Plan de Cena. 3 miembros, mamá, papá y Brooke. El último mensaje, enviado hacía 4 días, era de mamá. La vista previa mostraba las palabras que aún puedo recitar de memoria. No le digas a Ligia que es todo el mundo. No se atreverá. El mensaje se cortaba justo en el borde del banner. Mi pulso estaba tranquilo. Tenía las manos secas. Cogí el teléfono como si cogiera una factura de un proveedor que no cuadraba. Ni enfadada, ni sorprendida, solo confirmando lo que los números ya me decían. Deslicé la pantalla hacia arriba. El mensaje completo decía: no le digas a Ligia que es todo el mundo. Una vez que esté allí con toda la familia mirando, no se atreverá a decir que no. Nunca ha podido soportar una escena así. Debajo, papá había respondido: solo asegúrate de que se siente en mi lado. Yo me encargo de la petición. La contribución de Bro con fecha y hora 2 minutos después. Pide lo bueno antes de que llegue. Una vez que esté en la mesa, no podrá devolverlo. Ja ja ja. Seguí desplazándome. 3 semanas de mensajes. Mamá coordinando las confirmaciones de asistencia. Linda está dentro. Greg está dentro. Megan dice que sí si hay vino. Papá más callado. Principalmente logístico. Aparcamiento. Hora de la reserva. Cómo redactar la invitación para que sonara informal. Luego los mensajes que me revolvieron el estómago. Mamá. Hace 10 días. El banco volvió a llamar el jueves. Tenemos que resolver algo antes de junio. Papá. Ligia puede mantenernos durante la primavera. Tiene más que suficiente. Y el que me golpeó como una bolsa de grava que se cae de un estante. Mamá otra vez hace 8 días. No es pedir dinero. Es dejarla volver a la familia. Debería estar agradecida de que le estemos dando esta oportunidad. Agradecida. Querían que estuviera agradecida por el privilegio de ser engañada para ir a una cena de 16 personas en un restaurante que no podría haber elegido yo misma para poder pagar una cuenta que no pedí para resolver una crisis de la que nadie me habló. Para una familia que me cortó la mano cuando dije que no la última vez. Dejé el teléfono de Brock de nuevo en el mostrador, con la pantalla hacia abajo exactamente donde lo encontré. Me lavé las manos. Me miré en ese espejo halagador y pensé: sé lo que estás haciendo. Sé lo que esto cuesta. Y por primera vez en 15 años, no voy a pagarlo. Me quedé parada en ese baño sosteniendo la verdad en ambas manos. Y la parte más extraña fue lo noches de misterio que me sentí. No entumecida, no enojada, simplemente clara. Como una cocina se queda en silencio justo antes de la hora punta de la cena. Todo en su lugar, nada desperdiciado, cada estación lista. Si alguna vez has descubierto que te amaban por lo que podías dar y no por quién eres, sabes exactamente lo frío que se sentía ese suelo de baldosas bajo mis zapatos. Quédate conmigo. Suscríbete porque lo que hice después, lo planeé en el tiempo que tardas en secarte las manos. Volví a la mesa con la misma expresión que pongo cuando llega un inspector de sanidad sin avisar. Agradable, indescifrable, completamente operativa. Nadie notó nada diferente. La tía Linda estaba contando una historia sobre el divorcio de sus vecinos. El tío Greg estaba trabajando en su tercer relato de langosta. Brooke había recuperado su teléfono del baño y estaba desplazándose de nuevo, ajena a todo. Pero ahora noté cosas que no había notado antes o que no me había permitido ver. Mamá no dejaba de mirar la cartera de papá sobre la mesa. Pequeños destellos rápidos de sus ojos como si estuviera mirando una cuenta atrás. La risa de papá era medio tiempo demasiado fuerte, como la gente que ríe cuando está nerviosa y la disimula con volumen. La botella de vino, la segunda, estaba casi vacía. Y nadie había sugerido bajar el ritmo porque ¿por qué lo harían? Ellos no pagaban. Yo pagaba. Ese era el objetivo de la noche. Y cada cola de langosta, cada mini hamburguesa Wagyu, cada poro de ese Burdeos de $400 era otro ladrillo en el muro que estaban construyendo a mi alrededor. Lo suficientemente alto como para que no pudiera salir sin hacer la escena que había pasado toda mi vida evitando. Empecé a hacer preguntas, casuales, del tipo que haces cuando te pones al día después de 3 años, y no del tipo que haces cuando ya sabes las respuestas y estás viendo a la gente mentir. ¿Cómo va el café, Brooke?
La copa de vino de Brock se detuvo a medio camino de su boca. Oh, cerramos. El mercado simplemente no estaba allí. Lo dijo rápido, como si se quitara una tirita que había ensayado quitarse. ¡Qué lástima! ¿Cuánto tiempo duró? 11 meses. Mamá intervino antes de que el silencio se instalara. Brooks está explorando otras opciones. Tiene tantos talentos. Asentí. Luego me volví hacia papá. ¿Cómo va el negocio de la construcción, papá? ¿Sigues haciendo las construcciones comerciales? La mandíbula de papá se tensó por medio segundo. Una señal que había catalogado antes de tener edad suficiente para conducir. Entre proyectos ahora mismo, la economía ha estado difícil. Ya sabes cómo es. Sí que sabía cómo era. Lo sabía porque acababa de leer que el banco volvió a llamar el jueves al teléfono de su esposa hace 10 minutos. Y porque la abolladura en su camioneta seguía ahí, y porque el hombre que había pedido 2 rondas de langosta y una botella de vino de $400 estaba sentado frente a mí interpretando la solvencia como un actor de teatro comunitario interpreta a Shakespeare. Alto, entregado y completamente poco convincente para cualquiera que haya visto la obra real. Simplemente asentí y los dejé seguir hablando. La gente te cuenta todo cuando cree que eres el banco. Me hablaron de la reforma de la cocina que habían pospuesto. De las vacaciones que decidieron saltarse este año. De que las cosas han estado un poco justas, pero nada que no podamos solucionar. Cada frase era una ventana a una casa que ahora podía ver que estaba en llamas, y todos estaban parados en el césped fingiendo que el humo era barbacoa. La presión empezó a acumularse, como siempre en mi familia, no con una pregunta directa, sino con una serie de comentarios indirectos que apuntaban en la misma dirección, lo suficientemente casuales como para negarlos, pero lo suficientemente coordinados como para acorralarlos. La tía Linda suspiró y dijo, «Debe ser muy gratificante tener tanto éxito. Algunos no tenemos tanta suerte». El primo Tyler, con quien no había hablado desde el segundo mandato de Obama, intervino diciendo, «Sí, Ligia, realmente caíste de pie. Eso es genial». Incluso el tío Greg, que normalmente se comunica exclusivamente a través de metáforas deportivas, logró decir, «Hiciste un jonrón, chica». Cada cumplido era un ladrillo. Cada ladrillo apuntaba en la misma dirección. Tienes dinero. Lo vemos. Y te lo estamos recordando delante de testigos. Mamá dirigía desde el centro de la mesa como una directora de orquesta que se había memorizado la partitura. Un asentimiento a Linda, una sonrisa a Tyler, una mano suave en el brazo de papá cuando empezó a hablar demasiado pronto. Era buena. Siempre había sido buena. Solía pensar que mi madre era simplemente una persona cálida a la que le gustaba ser anfitriona. Ahora entendía que era una gestora de proyectos con una trayectoria de 20 años, y su mayor logro era sentarse al final de la mesa bebiendo agua con gas. Llegaron las cartas de postres. La tía Linda pidió crème brûlée sin mirar el precio. Brooke pidió el chocolate Sule, que requería un plazo de entrega de 20 minutos, lo que significaba que lo había pedido antes de que me sentara. Claro que sí. Estaban aumentando la cuenta como se aumenta una cuenta cuando paga a otra persona. Sin límite, sin culpa, sin siquiera mirar la columna del lado derecho del menú. Mi agua con gas se había reducido a hielo. Brooke fue quien rompió la superficie. Para entonces, ya se había tomado 3 copas de Burdeos, suficientes para pulir cualquier filtro que normalmente mantenía entre su cerebro y su boca, que nunca fue especialmente grueso para empezar. Se inclinó sobre la mesa, copa en mano, y me sonrió como si estuviéramos compartiendo una broma. Tranquila, hermana mayor. Es solo la cena. Puedes permitírtelo. Dejé mi agua. ¿Permitirme qué? Esto. Señaló la mesa. Los platos, el vino, los 16 cubiertos, la crème brûlée y el chocolate Sule que estaba preparando una cocina que no tenía ni idea de que estaba atendiendo a una estafa. Pedimos lo bueno ya que invitas. Lo dijo con tanta naturalidad. Ya que lo estás tratando como si se hubiera resuelto en una reunión a la que no me invitaron, lo cual, por supuesto, así fue. La mesa se quedó en silencio durante unos 3 segundos, lo que no parece mucho hasta que eres tú quien está sentado en ella. Mamá le lanzó a Brooke una mirada que decía, demasiado pronto, y Brooke se encogió de hombros como si hubiera tropezado con un jarrón que no pensaba levantar. El tío Greg estudió su langosta. La tía Linda de repente encontró su servilleta fascinante.
Papá se aclaró la garganta. El silencio duró lo suficiente para que Natán llegara con una botella de agua con gas y la colocara junto a mi vaso, y para que me diera cuenta de dos cosas. Primero, que Natán era la única persona en esta mesa que me había servido algo sin esperar nada a cambio. Y segundo, que Brooke acababa de confirmar en voz alta lo que todos en esta sala ya sabían. Yo era la víctima. Toda esta cena era un robo y cada cola de langosta era una prueba. Lo que sucedió después fue un accidente y casi sentí lástima por mi prima Megan cuando ocurrió. Ella estaba tratando de entablar una conversación genuina, creo. Porque Megan fue la única familiar que me envió un mensaje de cumpleaños durante el segundo año de silencio, un breve pensando en ti al que nunca respondí y por el que aún me sentía culpable. Entonces, Ligia, mamá dijo que te ascendieron mucho. Algo sobre administrar varios restaurantes ahora. Lo resumí. Directora regional de operaciones. 4 locales. Megan asintió, impresionada. Eso es increíble. O sea, estás a cargo de todos ellos. Personal, proveedores, cumplimiento, finanzas, todo desde el muelle de carga hasta la cuenta. Lo dije como lo diría en una reunión. Objetivo, sin adornos. Pero la palabra finanzas cayó sobre esa mesa como una piedra que atraviesa una ventana. El tenedor de la tía Linda se detuvo. El tío Greg levantó la vista de su plato por primera vez en 10 minutos. El pulgar de Brock, que se desplazaba por la pantalla, se congeló. Incluso papá se removió en su silla, recalculando. Sabían que yo tenía éxito. Habían organizado toda su velada en torno a la suposición de que yo tenía el éxito suficiente como para pagar. Pero al escucharlo, el alcance, la autoridad, la especificidad de lo que realmente hice fue diferente de lo que suponían. Me habían imaginado como una camarera bien pagada que había tenido suerte. No se habían imaginado a alguien que podía leer un estado de pérdidas y ganancias más rápido que un menú, que gestionaba contratos con proveedores que valían más que su casa, que sabía exactamente, hasta el aroma, cuánto costaban 16 colas de langosta y 2 botellas de Burdeos Grand Cru antes de que llegara la cuenta. La mesa se reequilibró. Podía sentirlo como un cambio en la presión barométrica. El poder aún no se había desplazado, pero se había aflojado. Papá esperó hasta el postre. Fue estratégico al respecto. Eso se lo concedo. El sule había llegado. La crème brûlée estaba agrietada, y la segunda botella de Burdeos estaba boca abajo en la cubitera. La mesa estaba cálida y llena, lentamente con azúcar y vino, y cada rostro estaba suave con la satisfacción particular que proviene de una comida que no has pagado y no tienes intención de pagar. Papá dejó el tenedor. Juntó las manos en el borde de la mesa, un gesto que le había visto hacer antes de firmar contratos, antes de dar discursos en acción de gracias, antes de decirme a los 23 que necesitaba un aval. Solo por esta vez. Me miró, no con mala intención, no con crueldad, con la expresión particular de un hombre que cree estar siendo razonable. Ligia, sonrió. Estás pagando, ¿verdad? Nos debes eso. 5 palabras. Nos debes eso. 16 personas las oyeron. Natán, rellenando el café de la tía Linda detrás de mí, las oyó. La pareja de la mesa de al lado, fingiendo no escuchar, las oyó. Mi madre asintió. Mi hermana sonrió con sorna. Mi tía cogió otro trozo de mantequilla como si el asunto estuviera zanjado. Nos debes 3 años de silencio. Y ni una sola persona en esa mesa había dicho que lo sentía, ni que se habían equivocado, ni que me habían echado de menos por ningún motivo que no fuera mi límite de crédito. Nos debes eso. Miré a mi padre al otro lado de una mesa cubierta con los restos de una comida que no había pedido, rodeado de una familia que no me habían dicho que vendría, sosteniendo un vaso de agua que yo mismo me había servido, y sentí algo que no esperaba. Alivio. Porque la decisión que había tenido miedo de tomar se había tomado por mí. No respondí de inmediato. He aprendido que el silencio es más efectivo que las palabras en una habitación llena de gente acostumbrada a que le den la razón. 3 segundos. 5. El tipo de silencio que hace que una mesa de 16 personas se mueva en sus sillas y busque sus vasos de agua y de repente recuerde que tienen algo interesante que mirar en la pared detrás de ti. Durante 15 años, pagué para que nadie armara un escándalo. Yo había pagado cada cheque, avalado cada préstamo, cubierto cada depósito, cada factura del dentista y cada factura de la floristería porque el precio de decir que no era una habitación exactamente como esta,
llena de caras que miraban fijamente, expectantes, llena del entendimiento tácito de que el amor de Ligia se medía en dólares. Y el silencio de Ligia se compraba con obediencia. 15 años, miles de dólares, y el precio de entrada a mi propia familia acababa de ser anunciado en la habitación a unos $80 por plato, más vino, más langosta, más el impuesto particular que viene con ser el hijo al que solo llaman cuando algo necesita financiación. Miré las manos de mi padre, todavía juntas, todavía firmes. Miré los ojos de mi madre, todavía cálidos, todavía actuando. Miré a Brooke, que ya estaba desplazándose de nuevo porque, por lo que a ella respectaba, esto estaba decidido. Miré a Nathan, de pie junto a la gasolinera, observando con la atención cuidadosa de un joven que sabe que algo importante está sucediendo en su mesa, pero no está seguro de qué. Entonces miré mi agua con gas, medio llena, reflejando la luz de la vela como una pequeña y silenciosa promesa que me había hecho a mí misma. Puse mi servilleta sobre la mesa. Sonreí. Déjenme ir a encargarme de esto, dije y me levanté. Mamá exhaló. La tía Linda se palmeó el pecho. Papá descruzó las manos. Todos y cada uno de ellos pensaron que yo iba a pagar. Aquí está la cuestión. 15 años detrás de un mostrador de recepción te enseñan. La persona que controla la cuenta controla el lugar. Mi familia pensó que lo controlaban. Habían puesto la mesa, elegido el restaurante, pedido el menú, reunido a los invitados y cumplido con la demanda. Tenían 16 personas, 2 botellas de vino y 3 años de presión acumulada de su lado. Yo tenía 2 frases y un camarero llamado Nathan. Si un límite silencioso alguna vez ha cambiado toda tu vida, si alguna vez has entrado en una habitación donde todos esperaban que cedieras y no lo hiciste, suscríbete. Querrás ver cómo termina esto. No caminé hacia la caja. Me dirigí hacia la estación de servicio al fondo del comedor, donde Nathan estaba organizando a los encargados de presentar las cuentas y un gerente de sala llamado David revisaba una comanda. David vestía el uniforme estándar, camisa negra, corbata negra, auricular, y tenía el aspecto de un hombre con suficiente experiencia en el sector como para manejar cualquier situación. Me acerqué a él. Disculpe, David. Se giró con una sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarle? Hablé en voz baja. Ni dramática ni conspiradora, simplemente el tono habitual en el sector cuando se trata de algo que no requiere la atención del comedor. Nathan estaba a su lado, escuchando con atención. Tras se balanceaba sobre su cadera. Ambos me miraron como los profesionales de la restauración miran a alguien que habla su idioma, con una atención inmediata y precisa. Dije 2 frases. No soy el anfitrión y no atenderé esta mesa esta noche. Por favor, tráigale la cuenta completa al caballero que está a la cabecera de la mesa, cuya tarjeta ya está registrada para la reserva. David parpadeó una vez. Miró a Nathan y luego a mí. Y lo segundo, separa mi agua con gas en una cuenta aparte y añade un 30% a la mía para tu equipo. Te lo has ganado esta noche. Los ojos de Nathan se abrieron un poco. David me miró durante 3 segundos completos, leyendo la situación como un buen jefe de sala lee todas las situaciones. Rápido, minucioso, sin juzgar. Luego asintió. Hecho. Eso fue todo. Sin discusiones, sin vacilaciones, sin ¿está segura, señora? Porque David llevaba haciendo esto el tiempo suficiente para saber cómo era una redirección, y Nathan llevaba observando esa mesa el tiempo suficiente para entender por qué era necesaria. Pagué mi cuenta en el acto. Un agua con gas, 2 recargas, más una propina del 30%. Esa sería la mayor propina que Nathan había recibido en un mes. David pasó mi tarjeta, me dio el recibo y dijo en voz baja, presentaré la cuenta de la mesa en unos 10 minutos, una vez que se retiren los postres. Perfecto. Volví a la mesa, me senté, cogí mi agua y di un sorbo lento. Brooke discutía con su primo Tyler sobre un reality show. La tía Linda le contaba al tío Greg sobre la disputa por la cerca de sus vecinos. Mamá me observaba con la atención de quien cree que la cuenta ya está pagada. Papá estaba recostado, con los brazos cruzados, satisfecho. 16 personas comiendo postre, bebiendo lo último de una botella de vino de $400, esperando una cuenta que no tenían intención de ver. Dejé mi copa y esperé con ellos. Esos 10 minutos fueron los más tranquilos de mi noche. La mesa aún no lo sabía, pero la comida había terminado en todos los sentidos importantes.
La comida estaba terminada, el vino se había acabado, la pregunta se había hecho y la respuesta ya se había dado en un idioma que ninguno de ellos entendía. Me senté en mi extremo y escuché a mi familia hablar. La tía Linda se quejó del precio del mantillo. El tío Greg contó una historia de pesca que no tenía final. Brooke se tomó una selfie con los restos de Soule. Mamá se rió de algo. La prima Megan soltó una carcajada genuina, de esas que le arrugaban los ojos y la hacían sonar durante exactamente 3 segundos como la mujer que solía cantar canciones de Dolly Parton en la cocina. Casi sentí algo. Casi. Pero entonces miré a papá, que revisaba su teléfono debajo de la mesa con la mandíbula tensa y concentrada de un hombre que espera un mensaje que no quiere recibir. Y recordé el mensaje que había leído en el teléfono de Brock. Ligia puede cubrirnos durante la primavera. Tiene más que suficiente. Mi agua con gas volvió a reflejar la luz de la vela. Observé cómo las burbujas subían y estallaban una a una, cada una pequeña implosión que nadie notó. Pensé en Ligia, de 17 años, con su delantal, cargando 4 platos en el antebrazo, aprendiendo a sonreír a pesar del ardor en sus hombros. Esa chica habría pagado. Esa chica habría sacado su tarjeta, habría cubierto toda la mesa, lo habría llamado amor, se habría ido a casa, habría llorado en la ducha y nunca se lo habría contado a nadie. Yo ya no era esa chica. Natán apareció al borde del rincón y supe, antes de que diera su primer paso, a qué silla se dirigía. Natán colocó la cartera de cuero con el logo de Belvedere grabado justo delante de mi padre. No en el centro de la mesa, no cerca de mí. Delante de Raymond Muffled, el hombre que había hecho la reserva, cuya tarjeta estaba registrada, quien le había dicho a la mesa que lo pusiera todo en esta hacía 2 horas. La conversación en la mesa se extinguió como una vela en una corriente de aire. Papá se quedó mirando la cartera de cuero durante 2 segundos. Pude ver cómo procesaba la información. La cuenta debía ser para Ligia. La cuenta debía ser para Ligia. La cuenta está delante de mí. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. Me miró, luego la cuenta, luego otra vez a mí, y por primera vez en toda la noche, su compostura se resquebrajó lo suficiente como para mostrar las matemáticas que había detrás. Ligia, empezó. Papá se recuperó primero. Era bueno recuperándose. Había pasado 63 años sin admitir jamás que lo habían pillado desprevenido. Tomó el portacheques, lo abrió con un movimiento casual y no miró el total. No podía mirar el total. Si miraba el total delante de 16 personas, la actuación se acabaría. Lo tengo, dijo, sacando su tarjeta de crédito de la cartera con el mismo gesto de 2 dedos que había usado antes. Le entregó la tarjeta a Natán sin apartar la mirada de mí. Estamos celebrando. ¿Recuerdas? Natán tomó la tarjeta. Vuelvo enseguida, señor. Lo dijo con suavidad. La forma en que dices las cosas cuando sabes lo que va a pasar y la persona con la que hablas no lo sabe. Papá se recostó, cruzó los brazos, me sonrió con la plena confianza de un hombre que creía que su tarjeta lo salvaría. Natán regresó en 4 minutos. Se paró junto a la silla de mi padre. Se inclinó y dijo en un volumen diseñado para ser discreto, pero que se oyó en una mesa que se había quedado tan silenciosa que se podía oír el hielo derretirse. Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada. Nadie se movió. La sonrisa de papá duró un segundo más. Un reflejo como una luz que se queda encendida después de accionar el interruptor. Luego se apagó. Inténtalo de nuevo, dijo. Natán asintió. Desapareció. Regresó en 2 minutos. La misma postura. La misma voz suave. Lo siento, señor. Todavía no funciona. ¿Quiere probar con otra tarjeta? Papá buscó su billetera. Sus dedos se movieron por las ranuras. Una tarjeta, luego otra, luego una tercera que sacó de detrás de su licencia de conducir como una última bala en una recámara que había olvidado que había cargado. Se la entregó a Natán. La mesa estaba en silencio. 16 personas, ni tenedores moviéndose, ni vino sirviéndose, ni risas, solo el sonido de los 63 años de orgullo de Raymond Muffled comprimiéndose en una billetera que no podía cerrar lo suficientemente rápido. Natán regresó por tercera vez. No necesitaba hablar. Su rostro lo decía todo. Papá miró a Natán. Luego me miró a mí. No con enojo. Todavía no.
Con la expresión cruda y desprotegida de un hombre que acaba de darse cuenta frente a todas las personas que le importan de que la red con la que había estado contando había desaparecido, y el suelo era exactamente tan duro como siempre había temido. Me miró como se mira a un bote salvavidas que se aleja del barco. Tomé mi agua con gas, di un sorbo, la dejé. No te debo nada. Nunca te debo nada. La silla de papá se raspó contra la madera dura con un sonido como de papel rasgado. Ligia. Su voz era baja, controlada, temblorosa en los bordes. ¿Qué hiciste? No hice nada, papá. Tu tarjeta fue rechazada. Eso es entre tú y tu banco. Se suponía que debías. Se detuvo, pero no lo suficientemente rápido. La frase quedó suspendida en el aire, incompleta, visible para todos. Se suponía que debías pagar. Mamá empezó a llorar. No de forma silenciosa. De forma teatral. De esas con jadeos y tijeretazos y con suficiente volumen como para atraer la compasión de las mesas vecinas. Después de todo lo que hemos hecho por ti después de que te cargué, ¿cómo pudiste sentarte ahí y qué hiciste por mí, mamá? Mi voz era firme. No la alcé. No me incliné hacia adelante. Me quedé en mi silla con las manos alrededor de mi vaso de agua. Dime delante de todos qué hiciste por mí en los últimos 3 años. Brooke golpeó la mesa con la mano. Esto es tan típico. Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti. La tía Linda extendió la mano hacia mi brazo. Ligia, querida, tu padre está claramente avergonzado. No puedes, simplemente no. Una palabra. Lo dije como se lo diría a un proveedor que intentara reducir mi factura. Claro, definitivo y sin disculpas. Entonces papá se quebró, no con ira esta vez, sino con algo peor. Su voz se apagó. Y por un momento terrible y honesto, sonó como un hombre parado en una casa con las luces apagadas. Ligia, por favor, nos estamos ahogando. Lo vi. Vi al hombre asustado detrás de la actuación. El padre que había perdido su negocio y su orgullo y no pudo decirlo en voz alta hasta que su tarjeta de crédito lo dijo por él. Lo vi y luego añadió, y nos dejarías. Y el dolor cesó porque, incluso ahogándose, seguía buscando mi cartera en lugar de mi mano. Me puse de pie. No rápido, no dramático. La forma en que te paras cuando has tomado tu decisión y no necesitas el permiso de la sala para irte. Papá. Siento que estés pasando por esto. Lo digo en serio. Pero esto señalé la mesa, los platos vacíos, las botellas de vino boca abajo, las 16 caras que me miraban como si fuera el villano en una historia que habían ensayado toda la semana. Esto no es pedir ayuda. Esto es una trampa. No me invitaste a hacer las paces. Me invitaste a hacer un pago. El llanto de mamá se transformó en algo más duro. Eso no es justo, Ligia. Solo te queríamos de vuelta. Me querías de vuelta por lo que pudiera cubrir. Mamá. Leí los mensajes. Ella puede cubrirnos durante la primavera. La mesa se puso blanca. El rostro de Brock palideció. Mamá se llevó la mano a la boca. Papá miró el mantel. Si necesitas ayuda, ayuda de verdad, me sentaré contigo y un asesor financiero y elaboraremos un plan. Sin trucos, sin público, sin langosta. Pero no voy a pagar esta cuenta. No la pedí. No me avisaron y no te la debo. No te debo nada. Nunca te debo nada. Nadie habló. Tomé mi bolso. Miré a mi madre y le dije lo último que le diría en esa mesa. Siempre me dijiste que la familia cuida de la familia. Entonces, ¿por qué fui la única que lo hizo? Luego caminé hacia la puerta, pasé junto al ayudante de camarero, junto a la anfitriona, junto a las pesadas puertas de cristal con manijas de latón. Natán me alcanzó cerca del guardarropa. Señora, sostenía mi recibo. Gracias, dijo. Tranquila, sincera. Le toqué el hombro. Lo estás haciendo muy bien. Se lo dije de nuevo. Luego salí. El estacionamiento estaba tranquilo. Jueves por la noche, aire cálido, las cicas comenzando a brotar en los árboles del jardín que hacían que el Belvedere pareciera pertenecer a un lugar más importante que un centro comercial. Me senté en mi auto con el motor apagado y la ventanilla bajada y leí la nota adhesiva que aún estaba pegada a mi volante. Una cena, luego a casa. Una cena. Saqué mi teléfono del bolso y abrí el chat del grupo familiar.
Los mensajes ya estaban llegando a raudales. Mamá, tía Linda, Brooke, primos de los que no había sabido nada en años. Todos escribiendo a la vez. Una cascada de signos de exclamación y acusaciones, y ese tipo particular de furia que solo proviene de personas que han sido descubiertas. No los leí. Deslicé hasta el final, pulsé abandonar grupo y vi la notificación confirmarlo. Ligia ha abandonado el chat. Dejé el teléfono en el asiento del pasajero. Arranqué el motor y conduje a casa en el mismo silencio con el que había conducido a la ida. Solo que esta vez, el silencio no era nervioso. Era mío. Las consecuencias fueron más tranquilas de lo que esperaba. Nadie llamó esa noche, ni al día siguiente, ni al otro. El chat grupal del que me había ido continuó sin mí. Lo sé porque mi prima Megan, la que había enviado el mensaje de cumpleaños, se puso en contacto conmigo por separado una semana después. Solo quería que lo supieras, escribió. Fue lo más honesto que alguien ha hecho en una cena familiar en 20 años. Siento haber formado parte de ello. Megan fue la única que se disculpó. 3 semanas después, Brooke me envió un mensaje, no para disculparse, sino para preguntarme si podía prestarle el primer y el último mes de alquiler de un nuevo apartamento. Le respondí con el nombre de un servicio de asesoramiento financiero y le deseé lo mejor. No respondió. A través de Megan, me enteré del resto poco a poco durante los meses siguientes. El negocio de construcción de mi padre había quebrado 18 meses antes de la cena. Malas inversiones en 2 proyectos comerciales que salieron mal. Mi madre había estado pagando los mínimos de 4 tarjetas de crédito con una línea de crédito hipotecario que ahora estaba al máximo. La casa salió al mercado en julio. Se mudaron a una casa de alquiler más pequeña en un pueblo a 30 minutos al sur. Brooke consiguió un trabajo en una clínica dental contestando el teléfono. Nada de eso era lo que yo quería para ellos. Todo era consecuencia de decisiones que habían tomado mucho antes de que yo entrara en Belvedere. Y no era mi responsabilidad arreglar nada de eso. Cumplí mi promesa. Llamé a papá 6 semanas después y me ofrecí a sentarme con él y un asesor financiero. Colgó. No he vuelto a llamar. Pero la oferta sigue en pie. Aprendí que lo más caro que puedes comprar es la comodidad de los demás con tu silencio. Y la noche que dejé de pagar por ello fue la noche en que finalmente me hice rico. Esa es mi historia. 16 asientos, un vaso de agua y una tarjeta de crédito que decía la verdad que nadie más decía. Si alguna vez has sido el banco de la familia, escúchame. Ayudar es una elección, no una deuda. Y un límite no tiene por qué ser fuerte para ser inquebrantable. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, suscríbete y nos vemos en la próxima.